Ah, bueno. Ya está Estamos grabando. aquí trabajando. Ah, ok, correcto. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Listo, entonces Camilo, bienvenido. Lo escuchamos. Ok, bueno, buenas tardes. Pues la idea de la charla de hoy es hablar un poco sobre números, números ordinarios, números extraordinarios, y básicamente es una charla sobre teoría de números, pero pues mi idea es tratar la charla como algo muy de divulgación general, algunos conceptos básicos en teoría de números y un problema muy ligado a una parte muy fuerte de las matemáticas que son los números primos. Entonces, pues vamos a hablar de números ordinarios y extraordinarios, en particular del menor número natural, del número natural más pequeño que tiene un número dado de divisores. Entonces, de una vez me disculpo por la falta de tildes en las diapositivas, pero tengo un problema aquí con el computador, entonces la mayor parte bueno, todas las diapositivas están en inglés, entonces para evitar el error de compilación del computador aquí. Entonces, pues vamos a empezar. Camilo, perdón. Sí. Escúchame para todos los participantes, si quieren hacer alguna pregunta, yo con mucho gusto entonces las voy registrando para que al final de la charla pues vayamos, quien tenga alguna inquietud participe, ¿de acuerdo? Les agradezco también a todos la atención prestada. Gracias, Camilo. Ok. Entonces, para iniciar, empezamos con el concepto de divisor, el divisor de un número. Pero en particular nos concentramos en los divisores en el conjunto de los números naturales. Esto es verdaderamente importante para todo el trabajo que se viene, porque en los números naturales, pues la definición propia de divisor de un número, decimos que, por ejemplo, D divide a N o D es un divisor de N. En los naturales, sí existe también un número natural que cumple esta condición, esta igualdad. Entonces, aquí nos vamos a restringir exclusivamente al trabajo en los números naturales. Cuando hablamos de divisores, es importante en teoría de números saber cuántos divisores tiene un número. Entonces, por ejemplo, si tenemos el número natural n, que tiene esta factorización en números primos, el número de divisores que tiene n va a estar dado por tau de n y está dado por esta fórmula, que son los respectivos exponentes de los respectivos números primos más 1 en producto. Y en la definición hablamos de que tau de 1 es 1. Entonces la cantidad de divisores que tiene el 1 va a ser 1 como parte de la definición. No es difícil demostrar este teorema. Vamos a decir que si D es un divisor de N, el teorema fundamental de la aritmética nos permite decir que D tiene esta forma. Exactamente los mismos números primos en los que factorizamos N, y vamos a decir que ahorita las potencias de esos números primos van a ser números que van a estar entre 0 y la respectiva potencia del primo en N. Permitimos la presencia del 0 como potencia, como exponente, para indicar que es posible que un determinado número primo no esté en la factorización del divisor, pero sí en la factorización del número n. Ahora, para cada elección de B1, por ejemplo, vamos a tener desde 0 hasta A1. Recordemos que estos exponentes son números también enteros positivos. Entonces, cada elección de B1 hasta B sub t nos va a dar un divisor diferente. Por ejemplo, si tomamos que, por ejemplo, B sub 1 es 0, entonces el divisor va a estar desde P sub 2 hasta P sub t. Pero si tomamos que, por ejemplo, B sub 1 es 1, ahorita P sub 1 va a aparecer en la factorización de D y eso nos va a dar diferentes divisores. Ahora, B sub 1 va a tener A sub 1 más 1 posibilidades diferentes de un valor para ese exponente.
porque estamos tomando números enteros entre 0 y en este caso A sub 1. Para el segundo exponente B sub 2 del segundo primo, vamos a tener A sub 2 más 1 posibilidades para ese exponente. Entonces, pues básicamente lo que hacemos es contar. Entonces tenemos un principio multiplicativo aquí, donde cada una de las potencias del divisor va a tener A sub 1 más 1, A sub I más 1 posibilidades, y pues las podemos multiplicar todas para poder obtener toda la cantidad de posibles divisores que va a tener una red. ¿Okay? Algunos ejemplos. Para cualquier número primo, la cantidad de divisores siempre es 2. ¿Okay? El número primo, pues sabemos que solamente tiene 2 divisores, uno y el mismo, entonces es un resultado muy lógico tenerlo. También se puede demostrar. Si, por ejemplo, tenemos 4, la cantidad de divisores de 4, pues sabemos que 4 es 2 a la 2, entonces tomamos el exponente, sumamos 1, y en este caso tenemos que el 4 tiene 3 divisores, que van a ser el 1, el 2 y el 4. Si tomamos, por ejemplo, tau de 6, la cantidad de divisores que tiene 6 se puede escribir como el producto de 2 por 3. Cada uno tiene exponente 1, entonces va a ser 1 más 1, 1 más 1, que vienen siendo 4. Entonces, este producto igual 4 nos indica que el 6 tiene 4 divisores y sabemos que los divisores del 6 van a ser 1, 2, 3 y 6. Entonces, la fórmula funciona muy bien. Por ejemplo, la cantidad de divisores del 8, pues el 8 van a ser 2 a la 3, entonces tomamos el exponente y sumamos 1. Entonces vamos a tener 4 divisores para el 8. La cantidad de divisores del 12, entonces 12 va a ser 2 a la 2 por 3. Para el primer primo tenemos el exponente 2, entonces tenemos 2 más 1, y para el segundo primo tenemos exponente 1, es 1 más 1, y el producto va a ser 6. Y si, por ejemplo, tomamos 225, entonces pues la cantidad de divisores de 225, descomponemos 225 en sus factores primos y utilizamos la respectiva fórmula para decir que el 225 tiene 9 divisores. ¿Okay? Ahora, queremos resolver un problema que viene siendo algo como un problema inverso. Queremos encontrar una función o una fórmula que calcule el número más pequeño n que tiene exactamente m divisores. Es decir, una fórmula que va a tener como entrada m y como salida n. Es decir, es una función, en este caso f, que encuentra el número más pequeño n, tal que la cantidad de divisores de ese número n es m. ¿Okay? Ese es nuestro problema aquí. Queremos resolver algo como un problema inverso a la fórmula de el número de divisores que tiene un número. Entonces, bajo esos parámetros y con ayuda de un computador, podemos, estos primeros resultados incluso se pueden hacer a mano, pero ya para resultados mucho más grandes, para números mucho más grandes, ya la ayuda de un computador es necesaria, porque no son cálculos a veces fáciles de hacer, pero para nuestra función f, esa función debe satisfacer que el número más pequeño el número más pequeño que tiene un divisor debe ser 1. El número más pequeño que tiene 2 divisores debe ser el 2. El número más pequeño que tiene 3 divisores debe ser el 4. El número más pequeño que tiene 4 divisores debe ser el 6. El número más pequeño que tiene 5 divisores debe ser el 16. El número más pequeño que tiene 6 divisores debe ser el 12. El número más pequeño que tiene 7 divisores debe ser el 64. El número más pequeño que tiene 8 divisores debe ser el 24. El número más pequeño que tiene 9 divisores debe ser el 36. El número más pequeño que tiene 10 divisores debe ser el 48. Entonces, el patrón no es muy claro en estos primeros ejemplos porque, por ejemplo, aquí vamos con una secuencia que se va incrementando, pero aquí
tenemos este numerito que está entre 16 y 64, que es menor. Entonces ya aquí ya no observamos un patrón totalmente de incremento, lo mismo aquí tampoco tenemos ese patrón, pero en los primeros ejemplos sí pudimos identificar, sí se puede identificar que está la presencia de las potencias del 2 y en algunos casos potencias del 3. Entonces eso nos puede dar una idea de cómo puede llegar a funcionar una posible fórmula para esta función f. Ahora, ¿cuál es el interés en este tipo de fórmulas? La motivación viene desde 1915 aproximadamente, cuando Ramanujan definió lo que él llamó números altamente compuestos. Y él dijo que un número altamente compuesto es aquel número que tiene más divisores que cualquier otro número que es más pequeño que él. Y este concepto fue luego generalizado por Alaglu y Hermos. Entonces ya desde 1915 aproximadamente esta idea viene en el aire. Ramanujan no trabajó en la fórmula, él trabajó en números altamente compuestos, pero para poder hablar de números altamente compuestos, él necesitó en cierta medida el uso de esa fórmula que nosotros estamos buscando. Ahora, en la década de los 60, Grost definió los números mínimos. Y básicamente él dijo que los números mínimos son aquellos que, para los que no hay un número más pequeño que tiene el mismo número de divisores. Entonces, básicamente esta definición de número mínimo que dio Grost es la definición de la función f que nosotros queremos encontrar. Y obviamente hay una relación entre números altamente compuestos y números mínimos. Ha sido demostrado que todo número que es altamente compuesto va a ser mínimo, pero la dirección opuesta no siempre funciona. No todos los números mínimos van a ser altamente compuestos. Por ejemplo, el 16 es mínimo, es el número más pequeño que tiene 5 divisores, pero no es altamente compuesto porque el 12 tiene más divisores. ¿Okay? Recordemos por aquí atrás que el 12 tiene 6 divisores. Entonces el 16 va a tener 5 divisores, que es menos que los que tiene el 12. Entonces hay una relación entre números altamente compuestos y números mínimos. Y además, algunos de los resultados que se han obtenido especialmente en la primera parte de la década de los 2000, algunos resultados en números mínimos están directamente relacionados con lo que es la distribución de los números primos. Y pues sabemos que la distribución de los números primos es una idea que está íntimamente ligada con la hipótesis de Riemann. Entonces, es un problema que va al corazón básicamente de la teoría de números. La hipótesis de Riemann, la distribución de los números primos. Entonces, eso hace que el problema sea interesante. Ahora, ¿cómo vamos a intentar resolver este problema? Vamos a decir que n es el número natural más pequeño que tiene exactamente m divisores, entonces va a ser una solución para nuestra fórmula. Entonces podemos decir que f de m va a ser n. Vamos a escribir n como un producto de potencias de primos. ¿Okay? Pero esos primos los vamos siempre a trabajar en orden ascendente. ¿Okay? El primer primo siempre que debe aparecer va a ser el 2, el siguiente primo el 3, el siguiente el 5 y así sucesivamente. Entonces necesitamos un orden en nuestra factorización. Con esta definición, entonces vamos a decir que si utilizamos la fórmula de número de divisores, el número de divisores de n va a ser a sub 1 más 1 multiplicado por a sub 2 más 1 y así sucesivamente hasta a sub k más 1. Y esta multiplicación debe ser igual a m. ¿Okay? Ahora, vamos también a factorizar m en primos, pero la factorización va a ser ligeramente diferente. Por ejemplo, no vamos a escribir que si m tiene supongamos una potencia 2 a la 2,
no vamos a escribir m como 2 a la 2, sino 2 por 2. Entonces, cada primo que esté repetido va a ser exactamente uno de los factores en la factorización de m. Entonces, para m no vamos a utilizar potencias. Vamos a escribir todos los primos, así estén repetidos en una lista. ¿Okay? Y para todas estas factorizaciones de m, que recordemos m es este producto de primos, pero m también es este producto de exponentes más 1, entonces sobre todas esas factorizaciones de m vamos a escoger exponentes en este orden. De tal manera que el exponente a sub 1 que corresponde al primer primo sea siempre mayor o igual que todos los otros exponentes y así sucesivamente con a sub 2, a sub 3 hasta a sub k. La idea es que a sub k sea el exponente más pequeño posible y que las potencias del 2 y del 3 sean lo más altas posibles. Y esa factorización es la que nos va a dar, esa factorización de m con estos exponentes es la que nos va a dar el valor más pequeño para n. Con eso en mente tenemos un primer teorema. Entonces, si m es simplemente un primo, un número primo, entonces el número más pequeño que tiene exactamente m divisores va a estar dado por esta fórmula. ¿Okay? 2 elevado a la q sub 1 menos 1, donde q sub 1 es el respectivo primo. ¿Cómo demostrar esto? M es primo. Hay solamente una forma de factorizar m, que va a ser, podemos decir 1 por q sub 1 o simplemente q sub 1. Entonces, si queremos n como nuestra respuesta a f de m, entonces podemos decir que tau de n, utilizando nuestra convención anterior, vamos a decir que tau de n, el número de divisores de n, pues es a sub 1 más 1, por a sub 2 más 1 y así hasta a sub k más 1. Y todo este producto debe ser igual simplemente a q sub 1. ¿Okay? Donde q sub 1, recordemos, es primo. ¿Esto qué significa? Que para estos paréntesis, para estos factores después de a sub 1 más 1, todos esos factores deben ser 1. ¿Por qué? Porque dijimos que a sub 1 es siempre mayor o igual que a sub 2 y que todos los otros exponentes y así sucesivamente. Entonces, significa que tau de n, el número de divisores de n, debe ser simplemente a sub 1 más 1, el primer factor. ¿Okay? Porque recordemos también que sub 1 es primo. Y a sub 2 hasta a sub k, todos esos van a ser iguales a 0, para poder obtener que cada uno de esos factores va a ser 1. Entonces, si tenemos que a sub 1 más 1 es q sub 1, entonces a sub 1 va a ser q sub 1 menos 1. Y recordemos que n lo vamos a escribir en forma de potencias de primos, donde el primer primo es 2, entonces utilizamos simplemente 2 a la q sub 1 menos 1, y para los otros primos va a ser el respectivo factor q, pero en este caso los factores q van a ser 0. ¿Okay? Ahora, de ese teorema surge un corolario donde si tenemos otra vez que m es un número primo, entonces f de 2m va a ser 3 veces f de m. La demostración, el teorema anterior, con ese teorema lo que debemos demostrar es que ahorita n va a ser 2 a la q 1 menos 1 multiplicado por 3. Esa es nuestra meta en este momento. Ahora, de nuevo decimos que el número de divisores de n, utilizamos la fórmula, debe ser igual a 2m, que es el número que tenemos aquí en este momento, pero recordemos, m es q sub 1, entonces esto va a ser 2q sub 1. Ahora, en términos de factorización, 2m tiene dos posibles factorizaciones. Podemos considerar 2 multiplicado por q sub 1 como factores independientes, o simplemente podemos decir que es 2q sub 1 como un único número. Entonces esto nos da origen a dos casos.
en el primer caso vamos a considerar cada uno como un factor independiente. Entonces, en ese caso, pues tau de n, la fórmula para el número de divisores, va a tener dos factores, que van a ser a sub 1 más 1 y a sub 2 más 1, y este producto va a ser igual a 2 por q sub 1. Ahora, recordemos que a sub 1 debe ser mayor o igual que a sub 2. Y también recordemos que q sub 1 es un número primo. Eso significa que q sub 1 debe ser mayor o igual que 2. Esto significa que entonces vamos a relacionar el primer paréntesis, que tiene el exponente más grande, con q sub 1 y el segundo paréntesis con 2. ¿Ok? Entonces de ahí vamos a poder decir que a sub 1 es q sub 1 menos 1 y a sub 2 va a ser 1. ¿Ok? Y con esa configuración para los exponentes, n va a ser igual a 2q sub 1 menos 1 por 3. Que si vamos a nuestra fórmula acá, lo que necesitamos demostrar, pues es cierto. 3 veces f de n. Pero también necesitamos analizar el segundo caso. ¿Qué pasa si no consideramos 2m como el producto de 2 por q1, sino que consideramos 2m como el número 2q sub 1? ¿Okay? Para este caso, vamos a tener que el número de divisores de n va a tener un solo factor aquí, y ese factor debe ser igual a 2q sub 1. Y de ahí vamos a decir que a sub 1 pues va a ser 2q sub 1 menos 1. Esto significa que n, f de 2m va a ser 2 elevado a la 2q sub 1 menos 1. Ahora, el caso 1 nos dio este resultado que vimos directamente que es lo que necesitamos, y el segundo caso nos da este resultado. Entonces podríamos decir directamente que el caso 1 es el que funciona, pero para eso también debemos demostrar que efectivamente 2 elevado a la q sub 1 menos 1 multiplicado por 3 es menor que el resultado obtenido en el segundo caso, porque eso es lo que estamos buscando, el menor número posible. Entonces vamos a tener que demostrar esta desigualdad. Ahora, para demostrar esta desigualdad, sabemos que el 3 es menor que las potencias de 2 que tienen como exponente números primos. ¿Okay? Esto siempre es cierto. Entonces, de aquí, pues ya sigue algo de manipulación de la desigualdad. Multiplicamos ambos lados por 2q sub 1. Podemos utilizar simplemente q sub 1 porque q sub 1 es un primo y esta desigualdad funciona para cualquier primo. Entonces, al hacer esto, vamos a tener que 2q sub 1 por 3 es menor que 2 elevado a la 2q sub 1. Y luego dividimos por 2 en ambos lados de la desigualdad para obtener el resultado que estábamos buscando. Entonces, efectivamente, esta expresión, este número dado por esta expresión es más pequeño que este, y el resultado de f de 2m va a ser 3 veces f de m. ¿Okay? También surge otro colorario. Entonces, ahorita vamos a tener que m sigue siendo un primo, pero esta vez un primo que es impar. Entonces, vamos a considerar primos mayores o iguales que 3. Y en este caso decimos que f de 3m va a ser igual a 9 veces f de m. Utilizando el teorema 4, lo que debemos demostrar aquí es que f de 3m es 2q sub 1, 2 elevado a la q menos 1, que viene siendo f de m, multiplicado por 3 al cuadrado, que es el 9 que aparece aquí. Ahora, 3m es el producto de 3 por un primo que es impar. 3m va a tener de nuevo dos posibles factorizaciones, que es 3 multiplicado por el número primo, o considerar todo como 3q. ¿Okay? De nuevo surgen dos casos, considerar cada factor por aparte, y en ese caso el número de divisores de n va a ser a sub 1 más 1, dos factores, a sub 1 más 1, multiplicado por a sub 2 más 1, igual a 3 veces q. De nuevo,
Utilizamos nuestro setup inicial. El A sub 1, el exponente A sub 1 debe ser más grande que el exponente A sub 2. Y decimos que Q es un número primo que es impar, entonces debe ser más grande, mayor o igual que 3. Entonces, de nuevo, decimos que como esta parte es mayor, la relacionamos con Q y el segundo paréntesis lo relacionamos con 3. Entonces, de aquí vamos a obtener que A sub 1 es Q menos 1 y A sub 2 es 2. De nuevo, esta parte, utilizando nuestra definición para n como producto de potencias de primos, va a decir que 2Q sub 1, 2 elevado a la Q menos 1 es f de m y 3 a la 2 es 9. Estamos obteniendo de nuevo nuestro resultado, el resultado que nosotros queremos, inmediatamente. Pero de nuevo, hay un segundo caso que no podemos olvidar, que necesitamos verificar que exactamente es mayor que el caso 1. Entonces, para el caso 2, tenemos que vamos a considerar el número 3m como el número completo, 3q. Entonces, en este caso vamos a decir que el número de divisores de n es a sub 1 más 1, que va a ser igual a 3q. Ahí tenemos solamente un exponente que es a sub 1 igual a 3q menos 1. Y con ese resultado para A sub 1, esta sería la forma que tendría el número más pequeño que tiene 3m divisores. Utilizando caso 1 y caso 2, debemos verificar que esta desigualdad es verdadera, que el caso 1 es siempre menor que el caso 2. Entonces, para este caso, tenemos que 3 al cuadrado es siempre menor que 2 elevado a la 2q para cualquier primo q que es mayor o igual que 3. Entonces, algo de manipulación de la desigualdad, multiplicamos ambos lados por 2 elevado a la q y dividimos por 2 para obtener el resultado que estamos buscando. Entonces, con la comprobación de esta desigualdad, podemos decir que efectivamente el número más pequeño que tiene 3 a la m divisores, donde m es un número primo que es impar, es 9 veces f de m. Entonces, estos dos corolarios pueden ser generalizados al producto de dos primos. ¿Qué pasa si m es el producto de dos números primos y vamos a considerar que el primer primo es mayor o igual que el segundo primo? Pueden llegar a ser iguales. Entonces, cuando tenemos el producto de dos números primos, vamos a decir que f de m va a ser 2 elevado a la q sub 1 menos 1, el primer primo menos 1, y multiplicado por 3 elevado al segundo primo menos 1. La demostración. M va a tener dos posibles factorizaciones. Vamos a considerar cada primo por aparte o vamos a considerar el producto de los primos como un todo. De nuevo surgen dos casos. Vamos a ver el primer caso, que es el producto de los dos primos por separado. En este caso, el número de divisores de n va a tener dos posibles factores y esos dos posibles factores tienen que ser igual, el producto debe ser igual al producto de los dos primos. Entonces ahora, utilizando de nuevo nuestro setup, A sub 1 mayor o igual que A sub 2 y sabemos que Q sub 1 es mayor o igual que Q sub 2, eso significa que el primer paréntesis va a estar ligado al primer primo y el segundo paréntesis va a estar ligado al segundo primo. Y de aquí pues podemos decir entonces que si resolvemos para A sub 1 y para A sub 2, entonces n, el número más pequeño que tiene m divisores, va a ser este producto. Producto de potencia de 2 por potencia de 3. Ahora, el segundo caso, vamos a considerar el producto Q sub 1, Q sub 2 como un todo. Para ese caso, vamos a decir entonces que el número de divisores de n va a estar representado únicamente por un factor en la fórmula, que es a sub 1 más 1, y ese factor debe ser igual simplemente al producto de los dos primos. Y aquí podemos decir directamente que el exponente a sub 1 va a ser el producto de los dos primos menos 1. Entonces tenemos que bajo el caso 2,
el número más pequeño que tiene m divisores es 2 elevado al producto de los dos primos menos 1. Ahora, tenemos estos dos posibles casos, necesitamos verificar cuál de los dos es más pequeño, porque eso es lo que estamos buscando, el número más pequeño. Entonces vamos a decir que el número más pequeño está dado por el primer caso. ¿Okay? Y vamos a demostrar que el primer caso es siempre menor que el segundo caso. Esta vez la prueba va a ser por contradicción, reducción al absurdo. Entonces vamos a suponer que el segundo caso es menor o igual que el primer caso. ¿Okay? Cuando tomamos esto, podemos simplemente reescribir nuestra desigualdad, un poco de manipulación algebraica, para decir que 2 elevado a la q sub 1 y esto elevado a la q sub 2 menos 1 es siempre menor o igual que 3 elevado a la q sub 2 menos 1. Donde q sub 1, recordemos, es un número primo, entonces es mayor o igual que 2, lo cual es una contradicción. ¿Okay? Porque aquí tendríamos que el valor más pequeño que tendríamos aquí, en 2 elevado a la q sub 1, es un 4. Y 4 menor o igual que 3, con los mismos exponentes, pues esto conduce a una contradicción. Entonces, con esa contradicción, nuestra desigualdad que propusimos aquí no es verdadera, la que es verdadera es esta, por lo tanto, tenemos que el número más pequeño que tiene m divisores, donde m es el producto de dos números primos, está dado por este producto de potencias de 2 y potencias de 3. Entonces, para un solo primo, pudimos ver por aquí atrás lo siguiente. Para un solo primo, si consideramos m igual a un solo primo, entonces es una potencia de 2, donde la potencia de 2 es el primo menos 1. Con nuestro segundo resultado importante, que fue el teorema 7, si tenemos que m es el producto de dos primos, entonces ahorita el resultado de nuestra fórmula es una potencia de 2 por una potencia de 3, donde el exponente de la potencia de 2 es el primer primo menos 1 y el exponente de la potencia de 3 es el segundo primo menos 1. Entonces, uno trata de pensar inductivamente porque a fin de cuentas estamos trabajando con números naturales, entonces uno podría pensar inductivamente. Y pensando inductivamente resulta una conjetura. Y tenemos en esta conjetura que si m es el producto de r números primos, donde recordemos pueden estar repetidos, no vamos a utilizar potencia, sino que si están repetidos escribimos cada uno de ellos, y donde r es mayor o igual que 3, o sea, el producto de 3 o más primos, vamos a conjeturar que el número de divisores de m para el número más pequeño que tiene m divisores, bajo esta configuración va a estar dado por el producto de una potencia de 2, por una potencia de 3, por una potencia de 5, por una potencia de 7, hasta la potencia del primo p sub r, donde el exponente de cada uno de esos números primos va a ser el respectivo número primo de aquí, menos 1. ¿Okay? Esa es la conjetura, pero resulta que esta conjetura es falsa. ¿Okay? De hecho, fue un resultado que hasta 1960 y algo se creía que era verdad. El poder computacional en ese momento, muchos creían que la conjetura era cierta, incluso algunos alcanzaron a publicar ciertos resultados que después tuvieron que retirar porque habían ciertos números que no cumplían con este tipo de parámetros, con este tipo de comportamiento. Entonces, un contraejemplo, consideremos m como 2 a la 3, el producto de 2 por 2 por 2. Entonces, el producto de tres números primos, en este caso, los tres números primos son exactamente iguales, están repetidos. Si utilizamos la conjetura, vamos a tener que f de 8, que es f de 2 por 2 por 2, va a ser el primer primo, que sería 2 elevado a la 2 menos 1, 3 por 2 elevado a la 2 menos 1, y 5 elevado a la 2 menos 1. Los tres primeros números primos, cada uno con su respectivo exponente.
y este producto va a ser 30. Pero si contamos el número de divisores del 24, ¿okay? El 24 es 2 a la 3 por 3, entonces utilizamos la fórmula del número de divisores, sería exponente 3 más 1, exponente 1 más 1, y acá el 24 tiene 8 divisores también, y resulta que el 24 es menor que el 30. Por lo tanto, esta fórmula nos está dando un número que tiene 8 divisores, pero no es el número más pequeño que tiene 8 divisores. Entonces, tenemos que decir que f de 8 tiene que ser 24, no 30. Por lo tanto, la conjetura es falsa. ¿Okay? Y eso supuso un gran problema que todavía no se ha podido resolver porque no se ha podido obtener una fórmula que abarque todos los casos. Entonces, hay fórmulas que abarcan ciertos casos, pero no se tiene una respuesta concreta para el caso general. Lo que sí tenemos es que utilizando el resultado de la conjetura, podemos decir que un número m va a ser ordinario o extraordinario. Si para el número m, el número más pequeño que tiene exactamente m divisores está dado por el resultado de la conjetura, ese número va a ser ordinario. Si f de m no da el resultado de la conjetura, entonces vamos a decir que ese número es extraordinario. Entonces, por ejemplo, utilizando este contraejemplo, vamos a decir que 8 va a ser extraordinario. ¿Okay? Y de hecho es el primer número extraordinario que se conoce, es el primer número extraordinario de una larga lista que se puede encontrar en esta referencia. Entonces, algunos números extraordinarios, el 16, el 24, el 32, el 48, el 64, 1215, y la lista es amplia. De hecho, es una lista que es infinita, porque cualquier número de la forma 2 a la 4 por Q o 2 a la 5 por Q, donde Q es un número primo mayor que 5, es extraordinario. ¿Okay? Entonces, hay una lista infinita de números extraordinarios, así como los números ordinarios también son infinitos. Entonces, esto ha dado a algunos resultados que algunos de ellos incluso vienen desde la década de los 60. Y, por ejemplo, este es, ¿qué pasa si m es simplemente una potencia de un número primo? Entonces, cuando queremos verificar el número más pequeño que tiene exactamente q elevado a la k divisores, entonces vamos a decir que vamos a definir primero que todo esta secuencia, ¿okay? Donde vamos a considerar todos los números primos con estos exponentes, ¿okay? Todos los posibles exponentes que resulten de mover L a través de todos los números naturales y todos los posibles resultados de mover I también a través de todos los números naturales. Y vamos a definir entonces los números que nos entrega esta formulita para una secuencia, donde vamos a definir esa secuencia en un orden ascendente. Entonces, cuando vamos a calcular el número más pequeño que tiene esta cantidad de divisores, el resultado va a ser el producto de los elementos de esta secuencia hasta k, donde k es el respectivo exponente aquí. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que q es 2, ¿okay? Primer número primo. Entonces, si q es 2, reemplazamos aquí 2 menos 1, es simplemente 1, y luego tenemos 2 a la l menos 1. Entonces, empezamos a variar i y l a través de todos los números naturales. Entonces, por ejemplo, para i igual a 1, el primer número primo va a ser el 2. Entonces, tenemos 2 elevado a la 2 a la l menos 1. Y empezamos a variar l a través de todos los números naturales. Entonces, empezamos a obtener potencias de 2. Luego, cambiamos i para que sea 2. En este caso, el segundo número primo va a ser el 3. Y cuando movemos L a través de todos los números naturales, entonces vamos a obtener potencias de 3. Y entonces, bajo esas condiciones, podemos hacerlo con 5, con 7, con 11. Vamos a tener esta secuencia de números
de potencias de primos. ¿Okay? Ahora, queremos calcular el número más pequeño que tiene 2 a la 10 divisores. Entonces utilizamos esta formulita. Entonces sería el producto desde j igual a 1 hasta 10 de esta secuencia. Y cuando hacemos eso, vamos a obtener este resultado. El número más pequeño que tiene 2 a la 10 divisores es este numerito de aquí. 2 a la 7 por 3 a la 3 por 5 por 7 por 11 por 13 por 17. ¿Okay? Entonces, ese es uno de los resultados, de los primeros resultados que se encontraron por allá en la década de los 60. Ahora, otro resultado también de la década de los 60 es que el resultado de nuestra fórmula f es n factorial si solo si n es un número que está entre 1 y 7. Entonces, es un número también importante. Utilizar ese factorial ha sido utilizado también para posteriores trabajos. Y también en la década de los 60, el resultado de nuestra fórmula se demostró que es el mínimo común múltiplo de los primeros n números naturales, si n es un número que está entre 1 y 6, o entre 8 y 12, o es 16, o es 27, o es 28. En todos los otros casos, el mínimo común múltiplo no va a ser el mínimo, no va a ser el resultado de la fórmula. Resultado del 2006. Tuvieron que pasar aproximadamente 4 décadas para obtener un nuevo resultado en este problema. Y en este resultado se demostró que todos aquellos números que no tienen números primos repetidos en su factorización en números primos, todos esos números siempre van a ser ordinarios. ¿Okay? Entonces, siempre que se tenga el producto de diferentes números primos, ese número m siempre va a ser un número ordinario. La dirección opuesta no siempre es verdadera, hay resultados, hay contraejemplos para eso. Desde el 2006 tuvieron que pasar otros 10 años aproximadamente para el siguiente resultado importante, que fue en el 2015. Y en este caso se demostró que si E sub x es el conjunto de números extraordinarios menores que o iguales que x, la cantidad, el cardinal de ese conjunto, la cantidad de números extraordinarios que son menores que x, está dado por esta fórmula, donde este factor se comporta asintóticamente con respecto al logaritmo. ¿Okay? Y es un logaritmo que está iterado, que es composición con el mismo r veces. Entonces son resultados ya un poco más avanzados. Este resultado en particular requiere algo de teoría analítica de números, que ya pues viene siendo algo más avanzado en lo que viene siendo ya la rama de teoría de números como tal. Y pues esto sigue siendo un problema abierto. ¿Por qué? No tenemos una fórmula para el problema que se quiso resolver desde la década de los 60. Todavía esa fórmula sigue pendiente. Hay algunos que consideran que la fórmula no es posible de obtener, hay otros que consideran que sí es posible. Entonces se ha venido trabajando todavía en esto. También podemos hablar de pronto la proporción, cuántos de la proporción de números primos con respecto a números altamente compuestos. Podríamos pensar en un trabajo con respecto a esa proporción. También relación entre números ordinarios y números altamente compuestos, números extraordinarios y números altamente compuestos. Entonces todavía es un problema que tiene mucho por explorar. Entonces se considera que todavía es un problema abierto en el cual pues no es tan sencillo avanzar. Pues si revisamos, tenemos resultados de los 60 y el siguiente gran resultado fue en la década de los 2000 y el siguiente gran resultado fue en el 2015. Entonces es un problema que la forma en que se formula el problema se escucha sencillo, pero cuando ya se empieza uno a trabajar a profundidad del problema, se da cuenta de que hay cosas que uno no tiene como el fundamento para decir, ok, este
este resultado pareciera cierto. Como les digo, hay gente que cree que se puede generalizar mucho más, hay otras personas que creen que no es así. Entonces, es un problema que uno lo trabaja, llega a un punto donde, ok, no estoy obteniendo resultados como muy relevantes, lo deja por un tiempo, unas semanas que descanse, y después vuelve y lo retoma a ver si de pronto puede seguir avanzando. Pero en general es un problema que sigue abierto y en el cual hay mucho por todavía explorar, porque recordemos es un problema que está relacionado con distribución de números primos e hipótesis de Riemann, que pues está en el corazón de las matemáticas. ¿Okay? Algunas referencias bibliográficas, los artículos del 2006, del 68, Erdos en el 44, Ramanujan en 1915 y en el 2015 Sao Paulo. Okay, muchas gracias. Si hay preguntas. Gracias, Camilo. Vamos a ver. Mm. Si alguien quiere alguna participación, inquietud, sugerencia, felicitación. Yo, Eh, Edgar, sí, correcto, bien pueda, Edgar. gracias, no, pregunta no tengo porque pues en alguna parte me perdí por el tema y por mi problema de comunicación, pero sí tengo palabras de felicitación porque sencillamente da gusto escuchar uno de los alumnos cómo ya van llegando a estos niveles y cómo se van codeando, digamos, con las matemáticas, porque nos hemos quejado de muchas cosas, pero también tenemos alumnos brillantes y alumnos que pasaron por las aulas con cara de niños y ahora ya con cara de adultos, adultos en el físico y adultos en la maduración de las matemáticas. Entonces, sencillamente para felicitarlo, está muy excelente su charla y repito que me da gusto escuchar estudiantes así. Muchas gracias, Edgar. ¿Quién más? Camilo, y es que en realidad lo que usted decía, sí, la teoría de números, yo pues tampoco soy muy del tema en realidad, muy del área, pero la teoría de números es un área que viene siendo explorada, sí, hace rato ya, pero los avances parece que no son muchos, ¿cierto? Para quien, Exactamente, a veces los avances se pueden demorar 20 años para sacar algo nuevo en teoría de números. Como les digo, llega uno en un punto donde uno está explorando el problema, si lo está explorando computacionalmente, entonces tiene que analizar todos los resultados de esa exploración computacional para encontrar algún patrón. En algunos casos uno plantea conjeturas y a la hora de demostrarlas llega a cierto punto donde la conjetura no funciona. Entonces es un área donde es muy chévere trabajar porque es una matemática muy divertida de hacer, pero que llega a un punto donde uno puede llegar a estar atascado. Y se atasca o porque de pronto no ha explorado otras herramientas o porque definitivamente el problema ya se sale del contexto como tal de la teoría de números y empieza a necesitar de otras áreas de las matemáticas. Por ejemplo, se ha sabido de problemas que empezaron en teoría de números y su solución la encontraron en análisis complejo. Entonces, es ah, toda esta interrelación entre diferentes áreas de las matemáticas y con un problema de pronto, como les dije, tan simple de formular en, en este caso con el problema que se está explorando aquí, pero que no se ha podido encontrar una forma general de resolverlo. Entonces, ese es más que todo el panorama cuando uno trabaja en este tipo de áreas. hace poquito, unos estudiantes
me prestaron un libro, yo nunca había puesto cuidado a la conjetura de Goldbach y ellos estudiaron el libro del tío Petros Ujú. y la conjetura de Goldbach. Claro, y ahí entonces vine y fue cuando ahí en realidad vine todo lo que hay alrededor de los números primos. ¿Sí? O sea, su base son números primos. ¿Quién diría en realidad que una descomposición de esas en realidad involucra tanta teoría? Y ahí veo en realidad que también hay una cantidad de matemáticos que han dedicado. Ramanujan, el que usted menciona, claro, Ujú. hizo grandes aportes, murió muy joven, por si antes Sí. también como que morían muy jóvenes los matemáticos, murió muy joven, le hizo grandes aportes y que, pero sí es complejo, ¿cierto? No, y como que la teoría de números lo que involucran, por lo menos lo de los factores primos, los números primos involucran una teoría muy interesante, pero también compleja. Mónica nos quiere alzar la mano. Mónica, tiene alzada la mano. Bien pueda, Mónica. Buenas noches para todos. ¿No? ¿Me confirma Rosita si me escuchas? Sí, Mónica, ya sí la escuchamos. Creo que no me escuchas. Sí se escucha. No, sí la escuchamos, sí. Rosita, ¿tú me escuchas? Sí, claro, todos la escuchamos. Ah, bien pueda, Alma. Ah, ya. Ok, primero que todo, Camilo, felicitaciones. Realmente he ido por una línea, la verdad, que la teoría de números para mí es mis respetos. Camilo, a mí me gustaría que usted le comentara a los estudiantes, por ejemplo, les comentara dónde se aplica, o sea, ya en la práctica, ¿cierto? Digamos, en la parte de encriptación, en la teoría de códigos, o sea, en la parte de tecnologías, realmente cómo se aplica lo que usted está estudiando, o sea, los primos, por ejemplo, que le abriera un Mm, poquito la Sí, en cuestión de de la teoría de aplicaciones, números en las aplicaciones. ujú. Gracias. Ok, Mónica, pues muchas gracias. Sí, en cuestión ya de aplicaciones, los números primos básicamente están en el corazón de lo que es la criptografía. Entonces es todo lo que viene con encriptación de mensajes. Las diferentes técnicas que hay para encriptar mensajes. Algunos de estos sistemas utilizan números primos realmente grandes. Y en estos momentos se me escapa el nombre del algoritmo específicamente, pero uno de los más populares, diría yo, sistemas para encriptar mensajes y código a nivel ya de Internet y todo lo que es operaciones bancarias, utiliza un algoritmo basado en números primos. Y decriptar algoritmos basados en números primos, especialmente cuando son números primos realmente grandes, que algunos códigos utilizan incluso números primos en el orden de 2 a la 1000. Entonces, ese tipo de algoritmos basados en números primos está en el corazón de la criptografía. Últimamente se ha estado trabajando mucho en lo que es criptografía cuántica, también basada en números primos, pero esta vez con algo más de potencia porque ya los computadores tradicionales en cuanto a criptografía vienen siendo un poco débiles. Los computadores cuánticos son mucho más potentes y pueden quebrar el código de un computador normal realmente fácil. Entonces, sí, números primos, si se busca la principal aplicación, criptografía, ¿okay? Todo lo que es seguridad informática. Entonces, si le buscas una aplicación, si quieres buscar como, ok, estoy estudiando teoría de números, estoy estudiando números primos en particular, porque en teoría de números hay otros resultados también muy interesantes, pero si estoy buscando, ok, teoría de números más la aplicación que pueda llegar a tener, la principal es criptografía. Muchas gracias, Gracias. Camilo. Gracias, Mónica, por la participación. Sí, se le quita uno el sombrero a Camilo con este tema tan complejo en teoría de números en realidad. Por acá dice Abello que también felicitaciones. Em, Camilo, muchísimas gracias entonces. Un aplauso para usted. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la Quedamos en realidad invitación. bastantes complacidos, quedamos bastante complacidos con la participación, con el apoyo que nos ha dado con este seminario. Muchos éxitos. Seguro que así va a ser. Dentro de poco veremos seguro otro premio por ahí. Muchas gracias. Va a ser muy grande. Y ese programa, acuerde que siempre será su casa. Y Muchas gracias a gracias. todos los participantes por la estadía en el seminario. Felicitaciones y buenas noches. Buenas noches, gracias. Feliz noche entonces para todos. Muchas gracias, Camilo. Muy amable. Ah, Camilo, perdón. ¿Usted nos comparte la participación entonces al correo? Las diapositivas. Sí, por favor. Sí, claro, no hay problema. Sí, correcto. Listo, Camilo. Muchísimas gracias entonces. Muy amable, ¿de acuerdo? Ya.